14 años. Me gusta mucho socializar con la gente y también mucho los idiomas, ya que se pueden juntar las dos cosas y puedes hablar con muchas personas y poder conocerlas mejor. Cuanto más idiomas hables, cuanto más idiomas sepas, mejor vas a poder hablar con las personas y entenderlas mejor. Y me gustaba mucho exponer en clase. Entonces, cuando yo exponía en clase me sentía muchísimo más segura y muchísimo más abierta. Cuando ya fui un poco más mayor, vi que a ninguna de mis amigas le gustaba exponer y de hecho les daba miedo. Y mi madre me hizo replantearme si a lo mejor lo mío era el teatro. Porque también cuando veía películas me sentía súper metida en mi personaje favorito, y podía memorizar mejor los guiones que ese personaje hacía. Siempre quería meterme a un grupo de teatro, pero nunca había visto una puerta tan abierta, y cuando me metí este año vi que se podía tratar de muchos más temas con solamente una obra de lo que yo me podía imaginar. Quizás, yo creo que lo comenté en las primeras clases, me hubiera gustado tratar un poquito más sobre el feminismo, ya que aunque en este espectáculo, en esta obra también se trata, pero lo veo un problema que hoy en día muchos países sufren y que se debería representar y concienciar a lo que son las nuevas generaciones de hoy en día. Están bastante concienciadas en las pantallas, entonces no les interesa ni leer, ni mucho menos estar escuchando a una persona hablar o dar un sermón. Entonces, cuando ven el arte cara a cara, pueden ver que se pueden tratar tantos temas a la vez en 30 minutos, una hora, que se impresionan y les interesan muchísimo más. Cada lugar tiene unas actividades diferentes y entonces al final, depende de donde tú vivas, tienes la capacidad de poder ir a esa actividad que a ti te interesa sin tener que moverte a otro lugar de Murcia. Quizá un tema sobre la oncología o sobre temas de medicina, de gente que pudiera concienciar y de quitarle más bien el miedo a los jóvenes que tienen de hacer esa carrera. Mi nombre es Pablo, tengo 14 años, vivo en Murcia, Cabeza de Torres. Mis aficiones principales son el cine, las artes marciales, siendo yo cinturón verde de Jiu-Jitsu japonés. También soy aficionado a la lectura y en general a el analizar historias. Al principio el teatro para mí solo era una actividad más. Ya al seguir avanzando con las clases ya empecé a aficionarme a ello, me parecía algo entretenido y divertido que hacer. Y ahora actualmente ya me gusta. Tengo ganas de ir cada vez que tengo que ir a clase, y en general me gusta el teatro. La verdad es que ha sido excelente. Como he dicho antes, me gusta analizar historias, y el hecho de que ya sea una historia compleja, me gusta que también sea hecha con personajes que se nota que pueden ser reales en una época que no se me era muy común para mí. De hecho, la única información de época que tengo son meramente de las clases de historia. Pero me gusta interpretar mi propio personaje y también puedo empatizar con él, ya que también soy aficionado a la ciencia. Y en general se me hace también, como he dicho antes, algo entretenido, algo divertido, algo en general que me gusta mucho y me sirve también para aprender a expresarme. De hecho, mi profesora de lengua de la ESO me ha alabado varias veces mi capacidad de expresión corporal, y yo le he dicho varias veces que es debido a mis asistencias al teatro. Simplemente yo creo que a veces hay gente que hace el daño a los demás por beneficio propio, o en general simplemente hay gente que no lo pasa bien y no sabe cómo expresarse. De hecho, para eso sirve el teatro, para expresarse. El arte es una herramienta de desarrollo de emociones muy compleja, y yo creo que, como toda herramienta, puede ser utilizada muy bien para la prosperidad del individuo o del colectivo. De hecho, como decía el propio Nikola Tesla, todo tipo de creación es arte. Cada persona tiene su propia forma de ver el arte, y yo escuché una vez un dicho que me gustó y aplicaba también a lo que he dicho, que es: mientras tu hobby no sea ilegal ni haga daño a nadie, disfrútalo tanto como lo quieras. A mí me parece una ciudad o un municipio normal,
La verdad, tiene sus cosas buenas, sus cosas muy buenas, sus cosas fantásticas, y tiene sus cosas malas, sus cosas muy malas y sus cosas horribles. Pero bueno, en realidad es algo de lo que me gusta mucho, mantener una calma, un equilibrio entre esas cosas buenas y cosas malas, y es algo que se mantiene sobre sí mismo. Como he dicho antes, también me gusta la creatividad. El ser creativo, me gustaría que tuviera más manifestaciones artísticas, tales como la pintura o los conciertos, ya que yo creo que sería algo que favorecería a la ciudad tanto psicológicamente para los ciudadanos y económicamente para mejorar ciertas cosas que no pueden ser resueltas tan solo con el apoyo ciudadano. El momento de subirse al escenario para mí es algo mágico, algo en general fantasioso, prácticamente de otro mundo, como una película, y me encanta en general expresar esa afición de mi personaje, del que podía empatizar mucho, Víctor Frankenstein, ya que la ciencia también es algo muy complejo, una herramienta que puede ser tanto utilizada como para el bien como para el mal, tal como una espada que puede ser utilizada tanto para proteger como para matar. Y para mí es un tema muy complejo que me gusta poder comprender o hacer como que lo comprendo. ¿Dónde acaba la vida y comienza la muerte? ¿Será acaso posible regresar del último trance? Pues me llamo Lucía, vivo en Cabeza de Torres, Murcia, y mis aficiones son leer, me gusta mucho, suelo leer romance, aventura, ciencia ficción me gusta mucho, fantasía. Me gusta también mucho el tema de la psicología, o sea, suelo buscar información porque por curiosidad me gusta mucho ese tema, y actuar obviamente, y la música también me gusta mucho. Yo siempre, o sea, cuando hacían obras de teatro en el cole o había que presentarse para algún discurso o algo, yo siempre era la primera que me ofrecía, y a mí siempre me ha gustado un montón hablar delante de la gente, expresarme, dar mi opinión, siempre me ha encantado. Y pues en mi familia siempre me han dicho, a mí me gusta mucho disfrazarme y nos ponemos mi hermano, mi primo y yo a cantar, a bailar, a actuar. Entonces mi familia siempre me han dicho que se me daba muy bien. Y ya pues mi mejor amiga se apuntó aquí a clases de teatro y yo me animé, me gustó mucho la idea, me animé y ya está. Y 5 años después aquí estoy. Ha sido un cambio un poco radical, la verdad, porque venía del grupo infantil de bastante tiempo y ha sido un cambio. Ha supuesto un cambio porque, claro, esto es como un poco más profesional, por así decirlo, es más trabajo, más constancia y adaptarse ha costado un poquillo, pero la verdad que estoy muy contenta porque tratamos temas que a lo mejor en el grupo infantil las obras eran un poco más vacías, sin ningún punto en el que fijarse, pero aquí en el juvenil ya pues tenemos un doble sentido y hablamos de temas con más importancia y eso me gusta mucho. Pues un tema que me hubiera gustado tratar habría sido, en general, el tema del feminismo, el tema de cómo se ven las mujeres en esta sociedad o cómo se han podido llegar a ver años atrás, cómo nos gustaría vernos en un futuro, lo que nos gustaría conseguir, porque ahora mismo estamos consiguiendo ya una igualdad, pero años atrás sí que es verdad que ha habido un gran cambio entre hombres y mujeres y es un tema que me gustaría tratar porque me parece importante y me parece que, sobre todo los jóvenes de hoy en día, es una información que necesitan saber y que podría nutrirles mucho como personas. Ellos tienen otro tipo de gustos, que sí que es verdad que hay algunos que coincido con ellos, pero mi punto de vista es que el arte podría estar más conocido entre los jóvenes porque lo veo una cosa necesaria. Y si ellos dieran de ellos mismos, se fijaran, pienso que les podría ayudar mucho a su forma de ver la vida y de su forma de actuar, porque incluso, aunque no sea la intención del artista transmitirte eso, puedes llegar a sentirlo por ti solo y es una cosa muy bonita y me parece que todos los jóvenes deberían sentirlo por lo menos una vez en su vida. Yo pienso que la ciudad está bien, la verdad, es una ciudad bonita, a mí me gusta en general la estética, pero pienso que sí que podrían haber muchas más actividades de las que hay, es decir, que podría estar mucho más enfocada, ya no solo en la infancia, sino en general a las personas, a la actividad común, a
cosas que a lo mejor no están tan de moda, pero hay un grupo de gente a la que le gusta, y pienso que podrían enfocar todavía más, aunque sí que es verdad que hay actividades, pero pienso que podrían enfocar todavía más la ciudad a ese tipo de cosas, a un poco de cultura, y a lo mejor en una de esas alguien puede descubrir que le gusta alguna de las actividades. Pues como ejemplo, la literatura juvenil, a ver, en las tiendas sí que es verdad que están muy de moda los libros así juveniles de romance, pero pienso que como en Murcia podrían haber más actividades relacionadas a lo infantil o lo juvenil, o temas literarios que no estén tan vistos. Un día hacen algo en el centro sobre lectura de misterio y a lo mejor hay un grupo de gente que es aficionado, pues se pueden sentir identificados, les puede gustar, van allí, pasan un buen rato y a lo mejor conocen a más gente con sus mismos gustos y así socializan. Sobre todo me gustaría poner la opinión de diferentes personas, es decir, a lo mejor yo tengo una opinión sobre el feminismo que no digo que sea la correcta no digo que sea correcta o incorrecta, sino que cada persona tiene su opinión de este tema. Y quizás yo tengo una opinión un poco más abierta, por así decirlo, y a lo mejor otra persona tiene una opinión más cerrada y piensa igual que el machismo, pero con el feminismo, que yo, quizás no es así, pero yo lo llamo embrismo, porque es prácticamente lo mismo, o sea, es pensar que la mujer es superior. Y yo pienso que las mujeres feministas buscamos la igualdad, y se llama feminismo porque es la búsqueda de los derechos de las mujeres. Sí que es verdad que en esta nueva época, por así decirlo, estamos consiguiendo muchos avances, pero pienso que todavía faltan, y sobre todo en las calles, en las personas, falta mucha educación, mucha comunicación, porque los padres no suelen comunicar esto con los hijos y al final tienen una idea del feminismo errónea, y falta también tener la mente abierta y poder escuchar opiniones de los demás sin que tú tengas que opinar igual y respetarlas. Mi nombre es Jorge, tengo 13 años y la verdad es que me gusta mucho tocar la batería, también salgo a pasear por las montañas, hago senderismo, mejor dicho, y vivo en Cubatillas, que está al este de Murcia. Toco en mi casa y también toco en como una especie de sala para practicar, en la que practico con 3 personas más, y ahí solemos tocar canciones, también hablamos un poco, charlamos, qué podríamos hacer, qué podríamos practicar. Pues a mí me empezó a interesar el teatro cuando yo estaba terminando el colegio, cuando ya iba por sexto, y yo tenía una profesora que ahora mismo está en el grupo adulto y que pues se dio cuenta que tenía mucha energía y mucha motivación para hacer una obra de teatro. Me recomendó si quería hacerlo, entonces yo dije pues sí, ¿por qué no? Y entonces, en ese momento no me gustaba tanto, o sea, no lo sabía, pero después cuando me entrometí un poco a hacer obras, a estar con público normal, pues ya sí que me empezó a gustar un poco la adrenalina esa de interpretar sin equivocarte. Bueno, aunque te puedes equivocar, pero eso se suele. Nos hemos enfocado más en unos personajes más complejos, que tienen una mente más normal, por decirlo de alguna manera, o incluso más de lo normal. Y también ha sido una experiencia muy buena por estar con uno de mis compañeros, por lo que estaba en el grupo infantil, y aprender todos juntos sobre nuevas habilidades, nuevas cosas que antes teníamos por dentro y no lo sabíamos. Podemos interpretar un personaje mucho más complejo de lo que teníamos antes. Antes solo interpretábamos un personaje que seguía un patrón. También tengo que recalcar algunas cosas que también me han gustado, que es la habilidad de ayuda, la mejoría también de los que han estado actuando conmigo, y pues básicamente todo ha ido bastante bien, pues eso creo yo. Yo creo que las artes no es que le interese mucho a los jóvenes, o a alguna mayoría de los jóvenes, porque creo que los jóvenes no aprecian el trabajo que se tienen que implementar para, por ejemplo, hacer una pintura, hacer una obra de teatro, o incluso hacer un videojuego que ellos juegan. No comprenden la historia que se tiene que montar para hacer cada una de esas cosas. Y creo que ese es un valor que les falta
para poder empatizar con las personas que han estado trabajando todo eso. Pues que la experiencia con Alfandarín durante estos 3 años ha sido muy buena y la recomiendo mucho. La recomiendo mucho por la gente que esté interesada en el teatro y no sepa con quién actuar, pues recomiendo mucho Alfandarín. Me llamo Claudia, tengo 11 años y me gusta el baile y la gimnasia rítmica porque es mi vía de escape cuando me tengo que despejar. Y vivo en el Cabeza de Torres. Yo tengo 2 amigos en mi clase que les gusta mucho el teatro y yo quería aprender a ver cómo sería yo enfrente del público y así me quitaba la vergüenza, entonces decidí apuntarme y me gustó mucho. Y yo cada vez que me quedaba sola en mi casa me inventaba monólogos y los decía yo sola para practicar así un poco. Ha sido muy buena, me ha gustado mucho porque ha sido un cambio porque de El Mago de Oz, que era así más relajada, a Frankenstein, que es así más tensión y muy divertida me parece. Pues me gustaría tratar sobre algunos asesinatos y luego ir investigando porque me parece así como muy de tensión y me entretiene. El tema del bullying, pues me gustaría que me dejara, o sea, me gustaría que ya no hubiera tanta gente que hiciera bullying a la gente y que eso se acabara ya un poco. O sea, por lo menos un poco más del bullying que suelen hacer ahora. Que dejaran de meterse con la gente por su aspecto porque a lo mejor ellos no son nadie para opinar sobre los demás porque lo que opinan la gente también puede opinar lo mismo de ellos porque ellos a lo mejor no son los que están más dispuestos para hablar. O sea, si una persona está un poquito más gordita que otra persona, no tiene por qué meterse con esa persona solo por estar un poco más rellenita. La ciudad de Murcia para mí es muy divertida y hacen cosas que son, o sea, hacen las necesidades que tienen que hacer, hacen las actividades que tienen que tener y es muy chula, tienen algunos monumentos muy bonitos. O sea, si hay 2 personas, una persona que se está metiendo con otra persona, a la persona que se lo pregunto cómo reaccionaría para intentar defender a los demás o si se hace cómplice del que se está metiendo con la otra persona, ¿qué haría? Soy Eneco, tengo 15 años, vivo en Churra y estoy en Cabezo y me encanta mucho todo lo relacionado con las artes, ya sea pues tocar la guitarra, el piano o actuar en una obra de teatro. Todo eso me llena, por decirlo así. El piano, que es un instrumento bastante complejo, te puede aportar muchas cosas al final, porque tú lo que haces con un instrumento así es desarrollar tus habilidades mentales, tu agilidad mental, y eso ya te puede servir para cualquier cosa en la vida, ya sea para los estudios, etc. Y con la guitarra, pues ya es también más mecánico, también te aporta muchas cosas. En el sentido de que, si bien no es tan complejo como el piano, tiene su complejidad al fin y al cabo, y esforzarse por conseguir algo como, ya sea por ejemplo hacer un arpegio con la guitarra, en el momento en el que lo consigues, es como un momento de satisfacción muy tremendo. Pues me di cuenta porque en primaria, en el colegio siempre para Navidad o para fin de curso, hacíamos como obras de teatro, pues de Reyes Magos, de Papá Noel, lo que sea. Y ahí es donde me di cuenta que realmente, a diferencia de otros niños que lo hacían más obligados, yo lo hacía con gusto. Además, me encantaba hacer esto. Además, también mi madre me decía que se me daba muy bien y también fue un poco lo que me animó para apuntarme al teatro. Y ya cuando me apunté fue cuando terminé de descubrir que me gustaba mucho. Este curso, sin duda para mí ha sido mi favorito respecto a todos los anteriores, en 5 o 6 años que llevo haciendo teatro, porque los anteriores años han sido siempre como obras más infantiles, por decirlo así, obras que no tenían mucho más fondo más allá de representar una obra infantil. Y en cambio la de este año es como explicarlo, por decirlo así, tiene un fondo más allá. No es como las obras infantiles, que son obras planas, donde los personajes son planos. A lo mejor hay un personaje redondo, pero no suele ser.
en su mayoría los personajes son planos. En cambio, en este tipo de obras, como lo que vamos a representar de Frankenstein, aquí los personajes son más redondos, tienen una transformación durante toda la obra, sobre todo Frankenstein. Y es un cambio bastante radical, la verdad, respecto a años anteriores. Siempre se está viendo muchas quejas contra cosas como el feminismo. Y realmente se están quejando de algo que es necesario, porque es que en muchos países todavía las mujeres están siendo tratadas como son tratadas. O el tema de la homofobia, que muchas personas homosexuales en muchos países, sobre todo musulmanes, pero también de cualquier tipo de país, son tratadas como pues, muy mal, en pésimas condiciones. Y esas cosas deberían también representarse en el teatro, sobre todo en un país libre en el que vivimos, que se puede hacer y se puede representarlo sin ningún tipo de problema, porque aunque vivamos en un país donde estemos más avanzados, todavía hay gente que parece que vive un poco en las cavernas. El problema es que el arte puede ser una forma para representar problemas ante cualquier cualquier sociedad, ya sea tercera edad, sea personas de 40 años. El problema es que con los jóvenes no les interesa apenas el arte, solo les interesa las películas, las series y todo videojuegos, y no les interesa más allá. Por eso, por ejemplo, en el teatro no interesa a los jóvenes. A lo mejor hay excepciones, obviamente, pero no suele interesar. Y eso es un grave problema, porque con el teatro se puede enseñar mucho a cualquier persona. Y si estas personas no deciden aventurarse, decir, venga, voy a ver una obra de teatro, nunca van a saber que realmente les puede encantar. Porque realmente hasta que tú no lo pruebas nunca lo sabes, simplemente que no les interesa. Entonces, con el arte se puede enseñar mucho, pero si la juventud no se le inicia en el arte, nunca vamos a poder difundir un mensaje entre las juventudes o de los problemas que hay. Murcia, desde luego, es una ciudad bastante extensa, donde puedes encontrar prácticamente de todo, como ir caminando por sus calles, ver su río pasar, que parece que estás andando en una ciudad del siglo XIX, parece como una ciudad muy de nobleza. Pero en tema de actividades, Murcia está bastante escasa, porque hay muchas ciudades, en otras ciudades de España, es como que los gobiernos de allí, los ayuntamientos, invierten más dinero en actividades para personas jóvenes, como centros sociales, y en cambio aquí en Murcia apenas hay inversión por parte del ayuntamiento. Y pues eso, Murcia tiene mucho potencial y sin embargo no se le aprovecha porque no quieren. Porque los jóvenes, la mayoría, están muchos como no, el feminismo es malo, el feminismo no sé qué, y realmente muchas veces no tienen ni idea de qué es el feminismo, simplemente se dejan guiar por lo que dicen otras personas. O se ponen a hablar de políticas y cosas que realmente no tienen que realmente ver nada con el feminismo. Para llevar el feminismo a las juventudes, realmente lo que hay que hacer es darles la verdadera visión del feminismo, porque ellos se piensan que el feminismo es que la mujer es superior al hombre, y eso no es así, es la igualdad. Y ellos se piensan que no, que las mujeres quieren ser superiores a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, para hacérselo llegar, deberían tratarse más en las escuelas, en los institutos, y dar realmente la visión del feminismo, la verdadera visión, no la que a muchos les interesa, que es de difamar sobre él diciendo que es eso, la superioridad de la mujer ante el hombre. El año que viene, al igual que este año hemos hecho una obra de teatro para mandar un mensaje social, y tiene pinta de que va a ir bastante bien. El año que viene, sin duda, pienso que también tendremos que hacer otra obra con un mensaje social. Muchas veces que yo en mi casa he dicho, venga, pues por probar, voy a ponerme a escribir un libro, realmente me doy cuenta de que no es tan fácil, es algo muy complicado. Y yo me doy cuenta de que realmente para eso para llegar a algo así sí me gustaría, pero tendría que ir trabajando mucho más. Es decir, no es un pasatiempo de, bueno, pues voy a probar. Eso realmente hay que tener un trabajo y una constancia sobre ello. Y es algo que a mí me falta, pero yo creo que trabajándolo mucho sí podría llegar a participar en algo así. Vale, pues soy Juanma, tengo 24 años y soy fisioterapeuta en una clínica de Murcia. Mis aficiones pues son el cine, me gusta mucho ver películas, leer libros, escuchar música, conocer música nueva, por eso me gusta, por ejemplo, soy aficionado a Eurovisión, me gusta conocer música nueva y cantantes. Y además, pues sobre todo eso, pues, conocer música, porque no solo las canciones que participan, sino las que participan en las preselecciones de antes, y entonces estar todo ese mundo que se crea antes del festival
y esos concursos de antes me gustan mucho y he conocido a mucha gente a través de Eurovisión. Yo creo que me ha gustado mucho desde siempre, porque siempre me ha gustado lo que es el arte, sobre todo mucho bailar desde pequeño. Pero si hablamos del teatro, pues por ejemplo, mis primeras opciones de teatro era cuando hacíamos las obras en el colegio. Por ejemplo, la primera que hice fue en segundo de primaria y me pusieron a mí de protagonista, creo que porque tenía mucha capacidad de retención, tenía mucho texto y yo creo que a partir de ahí me empezó a gustar. Y aparte de las más obras que hicimos en el colegio, pocas para mi gusto, pero algunas hice. Yo llevaba conociéndolo desde hace muchos años, que había visto carteles y tal, aquí en el Cabezo. Pero nunca me había atrevido hasta que un día pues no tenía así nada que hacer por la tarde, estaba estudiando y me apetecía hacer algo. Vi la inscripción a través de mi madre y ella me animó a apuntarme y aquí estoy. Es que me gusta mucho. La verdad, al principio de las clases de interpretación y luego hacer una obra, la verdad que me gusta mucho. O sea, la dinámica del año. Más enfocado quizás a obras de teatro por lo que se hace aquí, en quizás temas sociales como bullying o personas LGTB. O sea, obras centradas en eso, por ejemplo. Sí, yo creo que sí es una muy buena herramienta, siempre que se trate, pero en todos los puntos de vista del arte, en el sentido de que a la persona, depende de lo que más le guste, que tenga para elegir, ya sea en el cine, o sea en el teatro, o sea en la pintura, de todo se puede hablar y cada persona pues elige de lo que quiere verse reflejado. Saber la ciudad de Murcia sí sé que me gusta porque hay muchísimas cosas, todo en el centro y la verdad que todo para ir está bien, pero sí que me gustaría temas más culturales. Por ejemplo, obras de teatro, que sí que veo que hay mucha escasez. No escasez, sino escasez de temas que a mí me gusten o me preocupen. Veo muy pobre la cartelera de teatro, para mi gusto. Sí, como he dicho, Murcia me gusta, pero sí que podría centrarse un poco más en la cultura. O sea, creo que se podría sacar mucho provecho de la gente de aquí, de Murcia. Desde los colegios o el instituto, y sí que llevaría la cultura en el sentido de a lo mejor alguna obra, algún texto, ¿no?, de algún actor o actores que se presenten y hagan una representación delante de los alumnos. La identidad de cada persona, que haya personas dentro del colectivo que sean distintas, ya sean gay, trans, lesbianas, personas no binarias, pero que cada uno tenga su personalidad, que no sean un estereotipo. Ya que haya muchísimos personajes en una obra de teatro, todos diferentes, pero igual dentro del colectivo. O sea, que no sea una persona trans es así o una persona no binaria es así, sino que haya diferente. Que se vea que no todas las personas del colectivo, yo que sé, tenemos que ser buenas, por ejemplo.